noches, bienvenidos una vez más como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, acordate de suscribirte al canal si todavía no te suscribiste. ¿Viste que yo queremos llegar a los 50.000 suscriptores? Nos faltan re poquito. Bueno, hay que suscribirse. En el banner ese, que además es gratuito, un toque, te suscribís y ya, plink, y ya estás ahí entre la comunidad de YouTube de Caras y Caretas TV. Además recordá que podés hacer todos los comentarios que quieras en el chat y en el perfil de comentarios. Podés hacer donaciones en el chat, vienen muy bien. Además prestigian tus comentarios. Una cosa que no la tenía tan clara yo, pero vos haces una donación y el comentario queda resaltado. Lográs que todo el mundo te lea. Ya, como esto es una disputa en tiempo real entre cientos de personas que discuten. Mirá, ahí tenés ya inventó YouTube el mecanismo de dejar el tuyo como iluminado. Bueno, podés hacerlo. También podés hacerte socio o socia en la comunidad de Caras y Caretas, ahí en el QR que te ponen en pantalla. Y recordá poner me gusta y usar el hashtag de Legítima Defensa. Saludamos a todos los que nos miran por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas. Recuerden compartir en su perfil, hacer los comentarios que quieran, elegir alguna de las reacciones que Facebook le ofrece. Gracias a ustedes por estar ahí, gracias también a la comunidad twitchera, y gracias por su mensaje, gracias por estar ahí. A los que nos miran por las pantallas de UCL, canal 195 de DirecTV, canal 2 de Flow, canal 2 de Cablevisión, también le agradecemos mucho que nos acompañen semana a semana, y a todos, sobre todo uruguayos y uruguayas, pero también extranjeros, que nos miran desde la diáspora, desde todos los rincones del mundo, y nos mandan tantos mensajes semana a semana. Bueno, los queremos mucho, díganos desde dónde nos están viendo hoy, porque nos pone muy contentos saber que en todo el mundo hay gente que mira Legítima Defensa. En la noche de hoy vamos a tener muchos temas. Vamos a estar hablando con Sol Maneiro, representante del Frente Amplio dentro del diálogo social, que acaba de ser inaugurado esta semana. Una de los representantes, porque tiene más de uno, el Frente Amplio, que fue inaugurado, lanzado el pasado miércoles, que ya ha suscitado una cierta controversia por la negativa de algunos de los partidos políticos de la oposición a participar, aunque veremos si eso se sostiene, porque anduvieron este jueves teniendo reuniones con el presidente por separado y bueno, tratando de limar asperezas. Quizá veremos si se integran. También nos va a acompañar Carlos La Rosa, Tato La Rosa, presidente de FOSE, del Sindicato de Funcionarios y Trabajadores de la OCE, que andan de parabienes, andan muy contentos porque finalmente lograron que Neptuno, el proyecto Neptuno, Arasatí, que ellos venían denunciando desde hace años como un mal proyecto desde el punto de vista técnico, ambiental, además como una suerte de privatización del agua, finalmente se confirmó que no se va a hacer después de los 90 días que se había tomado el gobierno para negociar con el consorcio empresarial que tenía esa adjudicación desde unos días antes de que terminara el gobierno de la calle Pou, con la firma de la calle Pou que de salida le entregó esa obra. Pues no se va a hacer, y ahora se está negociando con esas empresas, se va a anunciar en estos días la posibilidad de que hagan, por ejemplo, una potabilizadora en aguas corrientes, en fin, de que se cumpla el contrato, pero sin hacer ese proyecto, porque el contrato incluye otras cosas. Bueno, los trabajadores de FOSE consideran que es una solución que es buenísimo que no se haga este proyecto, y también tienen opiniones sobre lo que sí debería hacerse, como lo han tenido estos años. Bueno, vamos a hablar con Carlos La Rosa en un ratito, y nuestra querida amiga y colega Georgina Mayo nos va a explicar los detalles del procesamiento con prisión, la formalización con prisión de los responsables, los involucrados, los estafadores de la Super Ponzi Conexión Ganadera, que se acaba de conocer esta semana. Bueno, de todo vamos a tener, además de nuestro tradicional café con Víctor Hugo Poppi Avelando en este programón de Legítima Defensa Segunda Dosis. Soy Leandro Grille, ya comienza Legítima Defensa Segunda Dosis, pero primero vamos a la introducción y ya conversamos con nuestra primera invitada de la noche de hoy.
Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Tengo el gusto de recibir a Sol Maneiro, otra vez porque ya has estado acá, pero ahora como representante ante el diálogo social que fue lanzado esta semana, representante del Frente Amplio. Recordémosle a la gente, el diálogo social que estaba en los compromisos de campaña del presidente Yamandu Orsi del Frente Amplio, se empezó a diseñar en la órbita de la OPP, liderado por Rodrigo Arim y por Hugo Bay en especial, que era el que estaba como coordinando el diseño de este organismo, que tiene un plazo de 1 año para discutir toda la matriz de protección social desde la infancia hasta la vejez. No está acotado exclusivamente a las cuestiones jubilatorias, aunque también son temas que están, sino que agarra de todo, de los niños, las personas más vulnerables, las personas con discapacidad, en fin, cuidados. Y tiene una integración que trata de ser amplia, representativa de los movimientos sociales, del sistema político, de las instituciones, y por supuesto tiene representación del Frente Amplio como fuerza política, además de las instituciones que también tienen su representación, y de los partidos políticos de la oposición. Pero esta semana, a horas de que se diera la inauguración en el Teatro Solís, nos desayunamos todos de que primero el Partido Colorado dijo que no iba a participar porque le parecía que el diseño no les satisfacía, no se consideraban suficientemente representados, no sé. Luego el Partido Nacional planteó lo mismo. El Partido Identidad Soberana, que ya había designado a Gustavo Salle, que es como el multitask del Partido Identidad Soberana, bueno, ya lo había designado, pero echó para atrás y dijo que no iba a participar. El Partido Independiente, a través de su dirigente, Pablo Mieres, dijo lo mismo. Y de los partidos de la oposición, el único que se mantuvo con que iba a participar fue Cabildo Abierto. El presidente de la República citó a los partidos de la oposición por separado el día jueves y tuvo conversaciones que se han conocido ya su existencia, y veremos a dónde llega. Pero el diálogo se lanzó así por todo lo alto, una actividad muy multitudinaria el pasado miércoles, y tiene ahora desde ya un plazo para empezar a trabajar. Entonces, primero darte la bienvenida, Sol, y quiero saber, bueno, ¿cómo están pensando abordar este espacio que me imagino, por lo que nos contó Hugo Bay hace poco acá en Legítima Defensa, va a incluir recorridas por el país, seminario, charla con todo el mundo, con el que se descuide, para ir tratando de generar las propuestas para un diseño de una matriz de protección social, digamos, más renovada, más fuerte en el Uruguay? Así que bienvenida, Sol, y anda contándonos cómo lo estás pensando. Bueno, muchas gracias por la invitación esta noche a conversar un poquito de seguridad social nuevamente, porque la vez anterior que estuve también hablé de seguridad social en otro rol, pero bueno, seguimos trabajando en lo mismo, y si vamos un poco al archivo, la necesidad del diálogo social es una necesidad que ya hace años la venimos planteando en diferentes ámbitos, y la importancia de reformar el sistema de seguridad social en su conjunto, desde la infancia hasta la vejez. Y en una de las cosas que nosotros planteábamos es uno de los puntos principales de las prioridades que teníamos como plan de gobierno en la campaña pasada, como programa de gobierno. Era un compromiso de campaña, pero un compromiso del gobierno de instalar un diálogo social. Un diálogo social que abarcara todos estos temas que vos dijiste, la primera infancia, el sistema de cuidados, las personas en situación de discapacidad, los cambios en el mundo del trabajo, el avance tecnológico, cómo sustituye personas por máquinas, cómo se va a financiar la seguridad social al futuro. Son todos temas que no están laudados y que lo mejor para abordarlos, recomendado por la OIT, pero además como concepción, es sentarnos todos en una mesa y conversar de primera mano con los actores representativos en los diferentes temas sobre cómo abordar estas situaciones, cómo abordar los cambios, qué puntos de contacto tenemos y qué puntos no tenemos en contacto, y cómo podemos avanzar en esto. Yo estoy conforme con el lanzamiento del diálogo, me parece que va a ser mucho trabajo, es un diálogo que es muy ambicioso,
porque abarca muchísimos temas en poco tiempo, porque un año es poco tiempo para todo lo que se quiere abarcar, así que tendremos que trabajar full time en esto. Está previsto hacer giras en el interior del país, no se va a centralizar el diálogo en Montevideo, ni se va a centralizar el diálogo en una oficina, sino que la idea es salir, visitar las diferentes localidades y de primera mano ver la realidad, no solamente de los diferentes colectivos, sino de los diferentes territorios, porque puede haber un colectivo en Montevideo que tenga una demanda y después puede haber otra en el interior profundo que tenga otra totalmente diferente. Y esas son las cosas que también vamos a tener que abarcar en el diálogo. Después está el tema de la oposición, cómo se para y los planteos que hacen o cómo a último momento plantean no participar del diálogo por diferentes motivos. Hay algunos motivos que dan que son de forma y otros motivos que son como de representatividad. Y ahí nosotros discrepamos, o sea, nos parece que un diálogo social es eso. Si vos en un diálogo social no llamás a los actores sociales, no es un diálogo social, es un diálogo partidario, interpartidario, ¿no? Que no es lo que estaba propuesto, que no es lo que se habló siempre. Entonces, a mí sinceramente me da como mucha tristeza que varias declaraciones que se dieron en la prensa últimamente hablando de los actores sociales como una ensalada de personas, ¿no? Esa fue una de las declaraciones que salieron, o de entreverar papas con boñatos. Ahí yo no logro entender cómo un político con una persona, un actor social, un representante social, se puede ver como en una ensalada. Yo los veo como iguales, porque yo entiendo que los políticos no somos más que nadie. Entonces, ¿cómo vos no te vas a sentar en una mesa a conversar con personas que están directamente vinculadas a problemáticas o a circunstancias como puede ser las personas en situación de discapacidad, el movimiento sindical, las personas que tienen que ver con la primera infancia? O sea, lo que me produce es tristeza, ¿no? de que se esté usando esto, que me parece que es bueno para todos, para meter un palo en la rueda, porque en definitiva no se entiende muy bien cuál es el objetivo de bajarse del diálogo. Pero si se bajan del diálogo, como hasta ahora han dicho, hay que ver qué sucede, porque estas gestiones se dieron, estas reuniones entre el presidente y los dirigentes y los líderes sectoriales de los partidos políticos se dieron el día jueves por separado, y supongo yo que algún producto pretende el presidente y también supongo que algo pretenden los partidos políticos que fueron a estas reuniones. Pero suponete que se mantuviera esa posición de no participar. ¿Qué tan trunca queda entonces la iniciativa del diálogo social? Porque si bien nadie es más que nadie y todos los participantes son importantes, después el diálogo social uno espera que surjan de ahí proyectos como para ser discutidos también en el ámbito parlamentario, donde hay que aprobar finalmente los proyectos, se requieren los votos de todos, de las mayorías. Entonces, ¿cuánto afecta eso para vos o para el Frente Amplio? Yo creo que afecta, por supuesto que afecta, porque por eso el diálogo está pensado con todos los actores, ¿no? Y me parece que la oposición en este caso es un actor fundamental en este diálogo, para encontrar puntos de encuentro. Pero eso no quiere decir de que no se vaya a seguir con el trabajo, con las recorridas, con los conversatorios, con los seminarios, con los diferentes actores sociales, para discutir en profundidad todo el sistema de seguridad social. Eso se va a seguir adelante y bueno, y después la síntesis que haga todo este colectivo de organizaciones sociales, la academia, los partidos políticos que le integren, la síntesis irá al Poder Ejecutivo y del Poder Ejecutivo irá al Parlamento y ahí veremos. También tenemos una realidad nueva en la Cámara de Diputados, que es que nadie tiene las mayorías. Entonces, porque la ciudadanía eligió que nadie tuviera las mayorías. Entonces eso también obliga a que haya cierto ámbito de diálogo y de negociación que se va a tener que dar para poder avanzar en una legislatura o en legislar una reforma de la seguridad social que se pueda hacer. Se van a tener que llegar a los consensos. Si bien el diálogo no es vinculante, como dijo el líder de Cabildo Abierto, Manini Ríos, cuando ratificó la presencia de Cabildo Abierto,
si el diálogo tuviese un producto, digamos, con un amplio consenso, por lo menos consenso de los que participan, a mí me da en la matemática que eso te da mayoría en las dos cámaras. Porque con los 2 diputados de Cabildo Abierto se terminó, hay 50 votos. Quiero decir, porque a mí no me quita nadie la... lo hice en un artículo que salió el jueves en Caras y Caretas, en mi columna, que analicé un poco este tema, cité al periodista Ignacio Álvarez, cosa que jamás hago, pero porque me pareció que era descarnado lo que decía. Está muy bien, decía él, la oposición es no participar en este circo de zurdos, dijo él. Leí, me dio gracia porque es como Milei ya que van. Pero la idea de que esto es un circo de zurdos y lo que salga de ahí no queremos legitimarlo, me parece que es lo que está detrás un poco de los que dicen no vamos a ir al diálogo, no queremos quedar como comprometidos en cosas que después hay que votar en el Parlamento y que no quieren votar. Entonces me parece que por eso te pregunto, la presencia de Cabildo Abierto, aunque no sea vinculante, bueno, ya le da una cosa ahí, con un viso de... ¿Quién te dice? Sí, y las cámaras empresariales, y que tampoco, no sé, capaz que alguien entiende que las cámaras empresariales entrarían dentro de un circo de zurdos, a mí me parece que no. Me parece que hay que darle al diálogo hay que darle la seriedad que tiene. Que desde siempre, y aparte, como dije hoy, la OIT recomienda que las reformas en la seguridad social se hagan que sean tripartitas y a través del diálogo, y eso es un poco lo que estamos haciendo. Y la idea me parece que en temas tan grandes como la seguridad social, me parece que deberían de ser, como es la infancia, como es el sistema de cuidado, me parece que deberían de ser políticas de Estado. Y las políticas de Estado que perduren en el tiempo solamente se llevan adelante y perduran si hay, no por una mayoría simple de tener 50 votos en la Cámara. Me parece que la idea que tenemos es de generar consensos más amplios que votar con 50 votos en la Cámara, como hicieron en el periodo anterior, la 20.130. Nosotros no estamos buscando eso, y por eso se llama el diálogo, y por eso se invita a la oposición a que participe y que dé su punto de vista. Que lo que no se entiende muy bien, ellos dicen como que están infrarrepresentados en esta comisión, ¿no? en este diálogo, por lo menos es una de las cosas que plantean, y en realidad nada se va a votar ahí adentro. Es la postura de los diferentes sectores, y hablan tanto de la representatividad, y a mí me da mucha lástima de que una madre que tiene un niño con discapacidad, que votó al Partido Nacional, no tenga su representante ahí discutiendo esos temas, ¿no? O sea, si bien tiene las organizaciones sociales que son referencia en discapacidad, también me parece justo que hay una parte de la población que eligió a ese partido político que esté presente ahí, que también dé la postura y la línea que tengan que dar. Y no entiendo la postura de ellos Y cuando te dicen, pero se meten con la seguridad social, van a estar desconociendo el plebiscito. Y eso es desconocer que la seguridad social es mucho más amplia que las jubilaciones y las pensiones. Ninguno de los puntos de la papeleta está en la hoja de ruta del plebiscito. Sí son cosas que se pueden discutir, porque lo que plantean de que el plebiscito laudó un tema, no lo laudó. Yo creo que no se puede laudar en el plebiscito la edad mínima de retiro de 65 años al barrer. Eso no es real. Los cambios demográficos, los avances en el mundo del trabajo, la tecnología, va cambiando la situación. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿No se va a discutir nunca más? Eso es lo que yo no logro entender cómo funcionan, o por lo menos no he logrado que me lo explicaran con claridad. Yo, la lectura que hago de esto es de que están trancando el diálogo. Porque, en definitiva, todo lo que salga del diálogo se va a votar en el Parlamento, y ahí van a elegir levantar la mano o no levantarla. ¿Por qué no ibas a dialogar? ¿Por qué no te ibas a sentar con organizaciones sociales representativas a hablar de estos temas? Es lo que no logro entender. Los políticos solamente tienen que hablar con políticos. ¿Esa es la señal que queremos dar como sistema político? Yo soy superior a vos, ¿no? Y pertenezco a una élite, por lo cual no me voy a sentar a dialogar con organizaciones sociales. Solamente hablo entre pares dentro del mármol. Y esa es una señal que nosotros no aceptamos como válida.
Si vos no sos capaz de sentarte a conversar en la misma mesa con actores sociales, me parece que deja mucho que desear como sistema político. Es cierto que ellos plantean eso habitualmente, o sea, por ejemplo, lo plantean en los organismos de gobierno, de los organismos del 220, de la educación, de todo, siempre es, saquemos a los sindicatos, saquemos a las organizaciones sociales, dejemos esto siempre en representación de los partidos políticos. Es como una lógica de que la sociedad solo debate a través de... Es filosófico. Sí, o sea que hay una cosa media filosófica ahí. Pero hasta este momento, o sea, hasta unas horas antes, ya estaban designando gente. O sea que, de algún modo, no es que esto fue muy filosófico. Pienso que en el último momento dijeron, vamos a presionar a ver si logramos mejor representación. Puede ser que estén buscando algo por el estilo, no lo sé. De todos modos, esto como ya está diseñado, ¿es un diseño que ya está o todavía admite, digamos, modificaciones en su arquitectura? Ya hubieron modificaciones porque en primer lugar, o sea, el primer planteo de la OPP era que, por ejemplo, el PCNT tuviera un representante y ahora tiene dos, las cámaras también aumentaron y se agregaron otra organización social. Ellos en ningún momento plantearon de condicionar su participación a la cantidad de miembros. Y están todos los partidos políticos con representación parlamentaria en el diálogo. Si el problema era que el Partido Nacional tenía uno y en realidad quería tener dos o tres, no lo plantearon así. Ellos lo que plantean es que, como organización, ellos lo que plantean es que tiene que ser un ámbito político partidario el diálogo. Entonces, eso ya está descartado. Dejaría de ser un diálogo social. ¿Cómo vas a hacer un diálogo social sin social? O sea, es como que no tiene sentido. O sea que partimos de la base. Si es así, si es muy así de principio, ya es difícil que se integre. Claro, porque si el planteo fuera, bueno, yo quiero el Partido Nacional 3 personas, el Partido Colorado quiere 4, yo creo que no habría mayores problemas. ¿Sabes por qué? Porque no se va a votar nada. Y vos, aunque tengas 10 personas como Partido Nacional, la postura es del Partido Nacional. Tengas uno, tengas 10. O sea, como organización das tu postura o tu planteo. ¿Pero que produce solo insumos? Porque también puede producir alguna propuesta. Sí, claro. Pero la propuesta... ¿Y cómo se constituye la propuesta? La propuesta la presenta el Partido Nacional, con 1 o con 10 personas que tengan. Pero es el Partido Nacional que presenta la propuesta, que genera los consensos, que después la Universidad de la República es la que va a sistematizar los consensos que haya, pero como organizaciones sociales o como partido político. No porque tengas 10 personas vas a tener 10... como puntos más de consenso, ¿se entiende? Es la representatividad y la cantidad, y bueno, y eso también mide la interna de cada organización cómo está, si necesita una persona, si necesita 2, si necesita 3, o sea, es un poco como por ahí, capaz que... Y ahora, Sol, ¿cómo está pensado? Ya está, ahora habrá que esperar a ver si se integran o no, qué negociaciones están llevando adelante con el Poder Ejecutivo, pero ¿ustedes cómo están pensando? La OPP, el diálogo, ¿qué tienen ahora? ¿Ya se tienen que empezar a reunir, supongo yo? Sí. ¿Tienen alguna instancia ya prevista? Teníamos prevista la primera instancia de reunión del Comité Ejecutivo para el lunes, y eso, bueno, con todo esto que pasó, de que se bajaron... ¿Quedó como postergada? La postergaron hasta el martes 22, la postergaron para el 29, se postergó una semana más. Ahí ya había un itinerario de seminarios, 2 seminarios que ya estaban planteados para el 28 y para el 29, que se van a postergar para agosto, pero sí, el 29 es la primera reunión del Comité Ejecutivo y ahí empezará la hoja de ruta y se empezará a efectuar todo lo que tiene que ver con... Y ese 29, cuando concurra el Frente Amplio al diálogo social, ¿el Frente Amplio va a ir ya con algún documento, alguna propuesta, alguna cosa, o van a escuchar? Mira, nosotros ayer, los 3 integrantes de la delegación del Frente Amplio, tuvimos la primera reunión, y bueno, y ahí nos planteamos unos puntos base como para plantear el 22. Yo creo que el 22 va a ser más informativo de cómo va a ser la metodología. Va a ser el 29, finalmente. El 29, perdón. El 29 va a ser la hoja de ruta, pero más efectiva, ¿no? Con agenda, ya con fechas y eso. Y tenemos previsto la próxima semana una reunión con presidencia del Frente Amplio para, bueno, ir avanzando un poco estructuralmente como Frente Amplio, cómo nos vamos a parar. La intención nuestra es
más allá, paralelamente al diálogo, tener conversatorios en todas las coordinadoras, en los comités y en las departamentales para, bueno, el público al que representamos dentro del diálogo también tenga los canales de comunicación internas del Frente Amplio para poder llevar todo. La hoja de ruta nuestra es el programa del Frente Amplio, son las bases programáticas y todo el documento que trabajó la unidad temática de seguridad social para ir abordando estos temas. Y entonces van a estar las actividades que se organizan en el marco del diálogo social por el Ejecutivo del Diálogo Social, donde el Frente Amplio está representado por ustedes, pero ustedes como delegación van a estar recorriendo, no sé, comités de base o hablando con los sectores políticos del Frente Amplio, y no sé, porque me imagino que hay todo un trabajo paralelo también que hacen cada una de las delegaciones, ¿no? Sí. Con su base, digamos. Sí, la idea es que esto sea amplio, bajar a tierra el diálogo social. Yo he tenido mucha comunicación con diferentes comités de base y está como eso de que el diálogo está como allá arriba y es difícil acceder, ¿no? Es como un poco ¿Así lo siente la gente? La sensación de la gente, que yo, por lo menos la que me han dicho, es que no, es difícil. Entonces la idea es bajarlo a tierra, ir a los comités y generar puntos de encuentro en las diferentes coordinadoras y en las diferentes departamentales, coordinadoras de Montevideo, Canelones y las diferentes departamentales a nivel nacional para generar insumos, intercambio y también explicar un poco lo que se habla en los seminarios. Va a ser muy abierto porque va a estar todo digitalizado, todo va a quedar en la plataforma como para que la gente lo pueda ver, todo el mundo, pero sí, el contacto directo con los comités de base para nosotros va a ser fundamental. Sol, y los tiempos del diálogo estaban planteados que es un año, creo, no mucho más, no mucho más, no, es eso, así que implica una cosa muy como intensa, ¿no? Sí. Por lo menos de arranque. Yo sé que después viene balizas, digamos, pero Sí. pero es un año que me imagino que tienen ya previsto salir al interior rápidamente y ya este mismo año ir quemando un poco algunas etapas. Sí, la idea es eso. Todavía, ya te digo, tuvimos una primera reunión, los 3 delegados, después vamos a incorporar a los alternos, a los suplentes, que también vamos a trabajar todos como un equipo. Y la idea es planificar giras al interior, salir, conversar con la gente y bueno, y tratar de sintetizar eso en las reuniones que tengamos del comité ejecutivo. Va a ser mucho trabajo, muchas horas. Pero bueno, también nosotros como Frente Amplio tenemos esa costumbre de trabajar en equipo para poder abarcar y abordar todo, así que no es que tampoco se centralice en mí o en Andrea o en Miguel, que somos los 3 que vamos a estar ahí, sino es armar un muro de contención que pueda llegar a todo ¿El Frente el les mundo. pidió que fueran full time en esto, que se dedicaran a esto? No, pero lo vamos a hacer, sí. Es no, prioridad. está bien, sí, claro, pero yo pienso lo veo como una cosa tan que Sí. un laburo intenso. Es intenso, sí, va a estar lindo. Va a estar lindo, eso sí, Va a estar porque las 2 o 3 veces que me acuerdo de instancias así, ¿no? Debates, como fue en su momento el Congreso en la Educación, el Julio Castro, eso que era una cosa que sí, bueno, por fin un ámbito donde la gente puede decir y pensar con cierta perspectiva, ¿no? Soluciones para una cosa donde ha estado toda la vida participando, interesándose, militando, ¿no? Sí. O sea que eso tiene por Sí, lo menos entusiasmo. y que sea tan amplio, ¿no? Que aborde todos los problemas de la pobreza en la primera infancia, ¿no? Todos los temas de discapacidad, el sistema de cuidado. Yo creo que habría que hacer, es tan grande todo, que creo que esto tiene que tener una continuidad. Por más de que esto sea por un año, y que dentro de un año se sintetice, ¿no? Y se resuma todo lo que pase este año en el diálogo, esto tiene que tener continuidad después. O sea, los cambios demográficos, los cambios coyunturales que hay en los diferentes colectivos o en los diferentes ámbitos en los que se va a trabajar el diálogo, me parece que tienen que ser cambios constantes, que ya pasó eso de hacer una reforma de la seguridad social cada 10 años. Eso no tendría que pasar más, se tendría que reformar sistemáticamente y que el diálogo social sea una constante, que me parece que tendríamos que apuntar a eso. Bueno, mucha suerte en este trabajo y muchas gracias, Sol, por habernos acompañado. Muchas gracias y bueno, a las órdenes siempre. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y ya volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis.
15 pedidos en una tarde. Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando ¿Y quieran. también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. Ay, me vuelvo Locker. Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094 235508. Frente a la ola de frío polar que atraviesa nuestro país, lanzamos una campaña solidaria para darnos una mano como pueblo. Estamos recibiendo ropa de abrigo, frazadas, calzados, productos de gestión menstrual, productos de higiene. Seguí nuestras redes y conocé los puntos de recolección en todo el país. Campaña Solidaria del Abrigo. Construí solidaridad. PIT-CNT. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Recuerden hacer todos los comentarios que quieran, hacer donaciones, hacerse socio de la comunidad de Caras y Caretas y suscribirse al canal de YouTube. No se olviden de eso, que es bien importante para que cada vez más gente conozca este programa y el algoritmo nos recomiende. Tengo el gusto de recibir al presidente de la Federación de Funcionarios de OCE, Carlos Larrosa, Tato Larrosa, en unos días muy especiales para el sindicato de OCE, porque
hace ya varios años que el sindicato había denunciado, dado toda una lucha muy argumentada, lo hemos hablado muchas veces en el programa, en relación con el proyecto, que en ese momento era el proyecto Neptuno, la inconveniencia de plantear primero ese diseño de proyecto con esa arquitectura privada y además el lugar, y había de todo, argumentos técnicos, argumentos ambientales, argumentos económicos, constitucionales, legales. Bueno, este gobierno se encontró con la firma y la concesión de esa obra hecha por el expresidente Lacalle Pou en los últimos días prácticamente, cuando eso estaba hasta judicializado y había tenido incluso órdenes de no innovar de parte del, en ese momento, el juez Recarey, que después fueron recurridas. Bueno, en fin, se encontró con esto, puso un paño frío, dijo vamos a negociar con las empresas, se dieron 90 días, se dieron un conjunto de conversaciones de las cuales todavía nos iremos enterando de todos los detalles porque faltan cosas por saber, pero ya le confirmaron a las empresas y el viernes hicieron una conferencia de prensa, tanto Pablo Ferreri como el secretario de la Presidencia Alejandro Sánchez, que esa obra no se va a hacer. Y yo creo que los funcionarios el sindicato de OCE tiene mucho que ver en que esto haya llegado a una situación de este tipo, aunque hay que ver qué es lo que se hace. Exacto. Entonces, lo primero, ¿cuáles son las reflexiones o cómo recibieron ustedes esta noticia? Y bueno, a partir de ahí, ¿qué está pensando el sindicato, los trabajadores de OCE? Bueno, primero muchas gracias por invitarnos nuevamente. La noticia, no lo vamos a negar, la recibimos con mucha alegría. Era una noticia que venimos esperando, como bien tú decías, esta es una lucha específica contra el Neptuno que arrancó en el año 2021, llevamos casi más o menos 4 años inmersos en la misma, en la cual denunciamos el proyecto en todas las circunstancias, sobre todas las características del mismo, y en estos días recibimos la noticia que por lo menos esa obra no se va a hacer. Es muy importante, tenemos mucho que ver, sí, nuestro sindicato, pero también muchísimas organizaciones sociales y gente que de forma totalmente desinteresada contribuyó a esta lucha. Y como sindicato también queremos reconocerle todo ese esfuerzo a todas las personas que estén o no estén en este momento con nosotros, ese empeño, esa lucha por el agua y esa lucha contra el Neptuno que hoy tiene una pequeña victoria. No es una pequeña victoria. No, digo, enmarcada en la lucha histórica por el agua, es una gran victoria, es verdad, pero bueno, dentro de todo el proceso nosotros siempre decimos que la lucha por el agua no termina nunca, no va a terminar nunca, nunca hay victorias totales, pero mientras haya gente atrás, tampoco habrá derrotas. Ahora, una parte que también sostenía el sindicato y que sostienen los estudios técnicos y que a esta altura hasta los que no somos ni trabajadores de la OCE ni técnicos, pero sí somos usuarios de agua, ya creo que todo el mundo está convencido, es que la demanda de agua del área metropolitana es importante, tiene perspectiva de crecer y el sistema así como está no nos está asegurando que vamos a tener el agua potable que necesitemos en los próximos años. Ya tuvimos ese evento de la sequía con el agua salada, nadie quiere que eso se repita. Obras hay que hacer. Está el proyecto Casupá, que en principio se iría a hacer, pero hay otras obras necesarias y por lo que ha trascendido, las negociaciones vienen con la posibilidad de que algunos aspectos del contrato, que por otra parte yo no conozco el texto del contrato, que creo que tiene aspectos confidenciales incluso, permitirían otro tipo de obras. ¿Ustedes están enterados de esto? ¿Tienen una más información que la que ha trascendido? ¿O por lo menos están manejando esta información en el seno del sindicato, intercambiando qué cosas se podrían hacer o qué cosas habría que hacer? Sí, de manera oficial estamos igual que el resto de la ciudadanía, nos guiamos por los trascendidos de prensa. Sí se manejaba
la posibilidad de redireccionar el contrato, se lo manejamos casi desde un principio a otro tipo de obras, y es muy importante aclarar que nuestro sindicato no se opone ni nunca se opuso a la realización de obras por oponernos. Era a esta obra específica del proyecto Neptuno. Muchas veces en el proceso se nos acusó del palo en la rueda, de que queríamos mantener el status quo, que no entendíamos la necesidad de otras obras. Eso para nada es cierto. Hay que hacer obras en OCE, no solamente en el área metropolitana, sino en todo el país, obras nuevas y obras de poner a punto lo que ya está en todo el país. Entonces, obras en OCE hay que hacer. Si ese contrato se redirecciona a ese tipo de obras que hay que hacer, bienvenidas sean, mientras cumplan el artículo 47 de la Constitución y todas las normas ambientales, que en eso como sindicatos somos bastante celosos. Pero no nos oponemos a las obras, manejamos sí la información trascendida, y también estamos expectantes para conocer ese contrato, tener la mayor información posible y, si es necesario, también entrar en el debate o en las negociaciones o aportar desde nuestras posibilidades a que se concreten de la mejor manera. Lo que siempre reclamamos durante este proceso es que los técnicos de OCE no habían intervenido en el contrato ni en el propio proyecto Neptuno. Cuando les dieron un espacio y lo criticaron, lo dejaron de lado. Eso es algo que también nosotros promovemos, que los técnicos de OCE, especialistas en agua potable, se mantengan trabajando en todos los proyectos de aquí en más. Hasta ahora creo que eso se viene dando y bueno, estamos conformes con eso. Te voy a preguntar sobre obras hipotéticas, porque nuevamente estamos en el plano de la especulación, de trascendidos, pero por lo menos dos que a mí que escuché por ahí, una creo que no y la otra creo que sí, que se estaría haciendo. La que creo que sí tiene que ver con una posible planta potabilizadora en Aguas Corrientes. ¿Qué sentido tiene esta obra? ¿Qué opinión tienen los trabajadores? Si ya lo han manejado, supongo que hay informes técnicos vinculados con esto desde mucho tiempo. ¿Qué impacto podría tener? Y la que creo que no, pero que también ha trascendido, es la posibilidad de una planta sobre el Río de la Plata, pero más hacia el oeste, más hacia Bocas del Cufré. Pero que sería sobre el Río de la Plata, sin polder, con potabilizador, en fin, con determinados detalles que distintos. Todo esto trascendido. Pero quiero saber si son cosas que ustedes tienen ya como idea con respecto a esto. Sí, no lo hemos analizado en profundidad, concretamente. Oímos la posibilidad de una planta a la altura de Juan Lacase o Bocas del Cufré, más hacia el oeste, lo que eso encarecería de forma brutal el proyecto o esa construcción, por las tuberías de aducción que son necesarias para traer el agua hasta la zona metropolitana. No solo el costo de construcción, sino también el costo de impulsión del agua. Los operadores turísticos de la zona. Bueno, además, que te van a meter y también creo que es bastante complicado como para realizarse en la actualidad. Tal vez algún día son necesarias, tal vez algún día dentro de no sabemos cuántos años, el Neptuno sería necesario y factible y bueno, y económicamente viable. Hoy en día, según lo que, como tú decías, hay estudios hace mucho tiempo que analizaron todo lo que es la cuenca del Santa Lucía y las necesidades del área metropolitana de aquí al 2050 más o menos. La planta cercana a la actual de Aguas Corrientes estaba proyectada, así como también la represa de Casupá y algunas otras obras complementarias. Entendemos que hay estudios sobre eso, no los tenemos, seguramente habrá que actualizarlos al día de hoy, pero creo que de esas obras que se manejan, las más factibles serían una planta cerca de Aguas Corrientes y la represa de Casupá. Pero como te digo, no tenemos nada oficial ni nada analizado en profundidad de nuestra parte. Cuando Tabaré dejó la presidencia, asumió la calle Pou, estos se conocen, recuerdan la anécdota de las carpetas. Tabaré le dio, esto está prefinanciado, ya tenía el dinero, por cierto, de organismos internacionales para hacer Casupá. La calle Pou lo descartó, comenzó todo este trabajo con respecto y tan controvertido con respecto al proyecto Neptuno. La calle Pou termina, su gobierno estableciendo una concesión. A mí me surge una pregunta, vos sabes perfectamente mi posición con respecto a Neptuno, porque lo hemos hablado acá en el programa durante todos estos años, pero me surge una pregunta que creo que, o un temor, que creo que puede compartir la parte de la ciudadanía, y que quiero saber qué opinión tienen ustedes. Que
no volvamos a foja cero. O sea, no, ¿cómo hacer para que el proyecto que finalmente se vaya a hacer se haga? Porque si no pueden pasar 5 años más para diseñar una idea, por ejemplo, una potabilizadora de agua corriente, y después otro gobierno que anda a saber que no, y finalmente las obras no se concretan. Como no se concretó Casupá, ahora aparentemente sí, pero ya podría estar construida Casupá. Si la calle Pou nos hubiese negado, tal vez ya lo teníamos Casupá funcionando hace un tiempo incluso. Entonces, eso es un tema que me tiene, ¿no? Sí, claro, y a nosotros también nos preocupa una de las grandes propuestas porque creo que capaz que está mal, pero una cosa podría ser, ¿qué sucede si se aprovecha ese contrato firmado por la calle Pou? Pues no sé si eso es completamente regular, ¿no? Pero sí. O que hay que hacer todos los estudios de nuevo, todo eso no tengo claro. Exacto, es lo que nosotros venimos reclamando hace tiempo, que es que el Estado uruguayo tenga una política nacional de aguas. En estos temas, varios estados, hay muchos ejemplos, no quiero citar ninguno, con problemas de abastecimiento de agua potable o futuros problemas, han logrado tener políticas de Estado en cuanto al agua potable. Esto no se soluciona en 5 años, ni en 10, ni en 15, y con la rotación en los gobiernos de un sistema democrático, es necesario tener políticas que trasciendan a esos cambios. Se necesita tal cual como en el diálogo social. Tiene que haber acuerdos macro. Cuando se votó la reforma constitucional del agua, el 64,7% de la población votó afirmativo. Ahí hay un horizonte. El agua tiene que ser pública, estatal y priorizar el servicio ante el lucro. Eso es el horizonte para que todos los partidos políticos desarrollen en conjunto una política de Estado en cuanto al agua potable. No solamente el agua potable, sino obviamente las fuentes para potabilizar esa agua. Es totalmente necesario. Entendemos que se tiene que llamar también a un diálogo nacional donde tienen que participar las organizaciones sociales, sindicales, ambientales, darle la posibilidad que todo el mundo opine y proponga y lograr una política nacional de aguas que se cumpla. No puede ser que cada 5 años un gobierno tenga estas propuestas como fue el Neptuno, que lo único que hizo fue atrasar 5 años todos los proyectos que se tenían de antemano. Tal vez esos proyectos que se tenían de antemano no eran los mejores, pero bueno, discutámoslo y vayamos para adelante. No puede volver a pasarnos este tipo de cosas. El agua potable, nosotros siempre lo repetimos, nuestro sindicato lo viene repitiendo, es algo muy importante, es un derecho humano fundamental y es una necesidad básica. Cuando faltó en el área metropolitana, creo que ahí se hizo sentir lo que es la falta de agua potable. Con los cambios climáticos, con los cambios que hay debido a la contaminación, cada vez cuesta más potabilizar el agua por los componentes que tienen. Estos sucesos, si no nos ponemos a trabajar, podrían ser más frecuentes. Eso es lo que tenemos que evitar, pero necesariamente tiene que ser con políticas que trasciendan a los 5 años de un gobierno. Tato, un tema más. Ha trascendido en las últimas horas, en los últimos días, que el gobierno derogaría ese decreto, esta disposición que había salido en su momento de la OPP, que las vacantes se tuvieran que llenar en la relación de 1 cada 3, o sea, exacto. Solo de cada 3 vacantes, solo una se llenaba. Durante años lo conversamos acá con los sindicatos, sobre todo las empresas públicas, con FOSE también, de que eso estaba produciendo una pérdida tal de funcionarios que estaba comprometiendo el trabajo, la función, los servicios de las empresas públicas. Y en el caso del agua se daba además que muchísima agua potable se pierde por roturas, exacto, por cosas, pero un monto que yo no me acuerdo cuánto llega, pero a un monto significativo. O sea que estamos, por un lado, queriendo ver obras para tener agua potable y estamos perdiendo, no sé, la mitad del agua. Sí, un poco más, un poco más. Entonces, te quiero conectar estas dos cosas porque, bueno, ha trascendido que eso se derogaría, lo que haría que empezaran a llenarse vacantes. Y me imagino que eso tiene un impacto, ¿o ustedes piensan que esto podría tener un impacto? No, tal cual.
Hoy en día estamos en una lucha sindical por un mejor presupuesto para OCE. En estos días vence el plazo para que las empresas públicas entreguen esos presupuestos o esas propuestas de presupuestos a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, y eso es crucial. Nuestra principal reivindicación es que no se tienen que entrar mínimo 1000 funcionarios y funcionarias más. Para darte un ejemplo, somos cerca de 3.500 funcionarios y funcionarias con contratos directos con OCE, o sea, función pública o presupuestados. Pero en OCE trabajan más de 6.000 personas en tareas permanentes. El resto, los que no son esos 3.500 serían con contratos tercerizados a través de cooperativas sociales, que bueno, valoramos obviamente la función de las cooperativas sociales, salvo cuando se utiliza para clientelismo político, que como lo hizo el anterior directorio y denunciamos por todos lados. Esperemos que eso se regularice. Pero este tipo de contrataciones irregulares, por decirlo de alguna forma, lo único que hacen es acrecentar los costos, bajar los conocimientos que tienen los empleados de OCE por la alta rotación, y que los funcionarios que trabajan con contratos precarios tengan una paga muchísimo menor por las mismas tareas. Y quien tiene la ganancia son determinados empresarios de empresas que es una oficina y son suministradores de mano personal. Esa es la única inversión de muchas empresas que se enriquecen a costa de los salarios de sus propios empleados, porque a la OCE le paga a esas empresas muchísimo más. Es necesario el ingreso personal, obviamente no solamente a la OCE, sino a todos los entes y en muchas áreas del Estado. Tenemos que terminar con la destercerización. Hay un paro de la mesa sindical coordinadora de entes, paro con movilización. La idea es poner gente en la calle por estos mismos temas, reclamando ingreso de personal, destercerizaciones, inversión en todas las empresas públicas. El miércoles 23 de 9 a 13 parará la mayoría de los sindicatos de la mesa de entes. Es totalmente necesario. El propio presidente de la República en campaña electoral mencionó que a la OCE le hacen falta por lo menos 1000 funcionarios. Estamos pidiendo eso mismo y vamos a hacer toda la fuerza para que eso pase. No solamente en cuanto a que va a ayudar a la reducción de pérdidas, a mejorar el servicio, sino también somos los funcionarios, los sindicatos públicos que muchas veces defendemos a las empresas cuando viene una arremetida neoliberal o de derecha. Un caso es el Neptuno, pero los compañeros y compañeras de otras empresas públicas durante estos 5 años también batallaron contra el vaciamiento del Estado y el empeoramiento de los servicios. Y también durante gobiernos progresistas peleamos para intentar avanzar. Entonces es fundamental el ingreso de personal. Creo que tiene que ser una política de Estado. Los instructivos de la OPP, por más que ahora se está hablando de derogar el 3x1, vinieron con la eliminación de 1/4 de las vacantes. En OCE logramos que ese 1/4 de las vacantes eliminadas no prosperara, incluso estamos luchando, y creo que el directorio de OCE en ese camino está también, para poder aumentar la estructura y que ingrese el personal necesario. Una última, Tato, antes de culminar. ¿Cómo está siendo el relacionamiento del sindicato con el nuevo directorio conducido por el economista Pablo Ferreri? Bueno, nosotros lo decimos en todos los ámbitos, en todas las asambleas, el relacionamiento con el directorio, porque sí teníamos vínculo con otros actores dentro de OCE en el gobierno anterior, pero con el directorio fue un cambio de 180 grados. El economista Ferreri incluso nos visitó en nuestro local sindical antes de asumir. Hemos tenido un diálogo bastante fluido, pero como también decimos y lo comentamos en todos lados, ese diálogo se tiene que transformar en hechos. Tenemos que avanzar, no solamente en las cuestiones salariales, que además creo que somos bastante conscientes de la realidad de OCE. No estamos pidiendo incrementos salariales fuera de lo lógico, pero sí en el ingreso de personal y en inversiones. Ahí estamos apretando todo lo que podemos, y si es necesario nos movilizaremos y haremos acciones gremiales para lograr esos objetivos. El diálogo es fluido, el diálogo se podría catalogar como bueno, pero es momento de concretar. De la pauta de los públicos. ¿Cómo? ¿Qué esperan de la pauta de los públicos? Bueno, se espera una recuperación salarial. La pauta presentada para el sector privado obviamente no es muy alentadora. Habrá que hacer fuerza para que esas pautas aumenten lo necesario, pero sí esperamos recuperación salarial, sí esperamos que los sueldos más sumergidos mejoren. Tal vez en eso hay una similitud, pero bueno, venimos de muchos años de pérdida salarial, donde la combatimos como pudimos, y esperamos que los sueldos públicos vuelvan a recuperarse.
es lo que siempre decimos, los sueldos públicos se vuelcan a la sociedad, lo gastamos en el almacén, lo gastamos saliendo, lo gastamos en nuestro país y también es una retribución por un servicio que cumplimos con la ciudadanía. La defensa del salario siempre va a ser nuestra bandera también, ideológica y prácticamente, y en la práctica. Muchas gracias, Carlos Larrosa, por habernos acompañado. No, gracias a ti. Y gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte y ya volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. Cada vez que vas al Macro haces buen negocio. Cuanto más compras, Menos pagas, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado, porque te conviene, te lo digo yo. Y de todos lados viene gente a Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas, te lo digo yo. Macromercado. Cuanto más compras, menos pagas. ¿Para qué lanzamos Casmu para la comunidad con acciones que respetan el medio ambiente? ¿Para qué inauguramos Integramás con un equipo interdisciplinario y especializado en diversidad sexual y de género? ¿Para qué te damos tickets de medicamentos y odontología gratis, los mejores beneficios en 1727 Emergencia Móvil y el mejor equipo médico? Para que disfrutes de tu vida mientras nosotros la cuidamos. Conocé nuestros planes y afiliate a Casmu llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu, nos une la vida. Hagamos un trato por la educación pública. 6 más 1% del presupuesto para educación pública y ciencia. ¿Vamos a hacerlo? La verdadera amistad te dice las cosas de frente, aunque muchas veces no te guste. Porque tiene la honestidad por virtud y es auténtica. Prioriza la confianza por sobre todas las cosas. Es que la amistad asume el compromiso de estar siempre, sobre todo en las malas. Para que cuando lleguen las buenas sean una verdadera fiesta. No importa el momento, la hora o el lugar, su voz siempre te hace sentir como en casa. Caras y caretas, una voz amiga. Suscríbete ahora. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos los que nos acompañan. Sigan escribiendo sus mensajes y haciéndose socios de nuestra comunidad. Ahora recibimos a nuestra querida amiga y colega Georgina Mayo. Le pedimos a Georgina que viniera porque queremos que nos explique el caso Conexión Ganadera, sobre todo las últimas novedades en relación a este caso, que tuvo pedido de formalización con incluso prisión para el señor Pablo Carrasco, que por otra parte no fue apelada por el doctor Barrera. El doctor Barrera que citó a Jorge Díaz recordando cuando se aprobó este nuevo código lo excepcional que tenía que ser la prisión preventiva, porque siempre el principio es que siguieran en libertad mientras hace el juicio. Pero bueno, acá hay pedido de
prisión para Pablo Carrasco y para la esposa domiciliaria y alguno más. Bueno, contanos, Georgina, lo que avanzó este caso en las últimas horas. Bueno, muy bien. Todo lo que vos ahora resumiste, buenas noches antes que nada, buenas noches a todo el interior ¿Fue profundo. todo un disparate o estaban...? Área metropolitana, Montevideo, etcétera. Las cosas por su orden. Todo lo que vos nombraste ahora sobre las medidas cautelares, que bueno, finalmente la defensa se opuso de forma oral en la audiencia, pero que no apeló, como vos lo resumías muy bien, es un capítulo aparte y va en consonancia con lo que dijimos el viernes pasado sobre las modificaciones que tienen que haber y se proyectan para el Código de Proceso Penal. Que la prisión preventiva sí sea una excepción. ¿Por qué? Porque tu principio de inocencia, el tuyo no, el principio de inocencia en general de las personas que van a un juicio tiene que estar intocable, salvo que haya riesgos procesales. Y de eso vamos a hablar también, porque yo creo que es un capítulo aparte y que bueno, en general, muy en general, yo te diría que la mayoría de las veces, 99%, las defensas no son escuchadas a la hora de, de cuando transmiten en las audiencias por qué una medida cautelar de prisión preventiva es igual a una pena anticipada. Eso es lo que se está igualando. Y eso es lo que este código venía a amparar a la gente, de que la prisión preventiva, como antes, no fuera una pena anticipada. Sin embargo, lo está haciendo. Y eso, por eso yo quiero dejarlo como aparte, porque aparte además se tramitan en una audiencia judicial. Primero va la formalización y luego se discuten las medidas cautelares. Y así creo que es más ordenado hacerlo acá también. Dejar aparte el tema de las medidas cautelares y el concepto que lleva tanto a la justicia, al fiscal, como a las defensas, a promover unas y a rechazarlos otras. En principio te voy a describir cosas que en el texto del fiscal Enrique Rodríguez, cuando pidió la formalización el jueves pasado acerca de la imputación de 3 personas, Pablo Carrasco, por supuesto, su esposa y la viuda de Basso. Esos 3 son los imputados por ahora. Esta causa va a tener más imputados. De eso también vamos a decir un rengloncito. Entonces, en principio, dijo el fiscal, como para encuadrar en qué se está con respecto a Conexión Ganadera. Sí, se sabe que hay 4.300 personas que han sido, socias de alguna manera o inversionistas de Conexión Ganadera, mejor dicho, ¿no? No socias, sino inversionistas que confiaron en Conexión Ganadera y que sus dividendos no fueron retribuidos en tiempo y forma. Eso sí se sabe de la estafa y del esquema Ponzi. Pero ¿qué pasó con las utilidades, por ejemplo, de esta empresa de Conexión Ganadera cuando esta empresa venía en debacle? ¿Qué pasó del 20 al 24, de 2020 a 2024, cuando el pasivo de la empresa continuaba, creciendo lamentablemente? Y es por eso que se vino abajo Conexión Ganadera, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucedió con las utilidades de esa empresa y a dónde fueron a parar? El fiscal lo describe mayormente con detalles en su texto de formalización al que accedimos para compartir con ustedes toda la información que podemos tener hasta ahora, ¿verdad? En principio, los imputados, dijo el fiscal, Carrasco y Basso, tenían 45% del capital accionario de Conexión Ganadera, cada uno 45%, mientras que sus esposas, tenían 5% cada una. ¿Qué pasó el 31 de mayo de 2024? Estamos hablando hace un año nada más, ¿verdad? 1 año y 2 meses, por decirlo así. El imputado Carrasco cedió parte de su cuota social y Basso también se dio parte de la cuota social. Entonces, los 4 tuvieron 25% cada uno del capital accionario. Ya no 45 y 5% la esposa, sino 25% cada uno. Esto tiene que ver. ¿Por qué? Porque tiene que ver en la presunta responsabilidad que tienen los imputados. El dueño de una empresa no se puede desligar de cómo se estaba llevando adelante todos los negocios y la gestión.
Por eso la defensa de Cabral hace hincapié en que Cabral nunca firmó, la esposa de Basso, nunca, o la viuda, mejor dicho, nunca firmó un contrato, por ejemplo. Nunca hizo una publicidad. De eso vamos a estar hablando enseguida, de cómo fue la defensa de Cabral y bueno, y por qué se decía, esta persona no puede estar incluida en el delito de estafa que se estaba imputando a los otros imputados y a ella también. La sociedad captaba entonces conexión ganadera, inversiones y con aporte de capital de los interesados debía ser invertido en el rubro ganadero. Atención también, esto es importante. ¿Por qué? Porque solamente el contrato tenía ese objeto de que se invirtiera en el grupo, en el rubro ganadero. Pero sin embargo, ahora el fiscal está viendo que se compraron apartamentos en Punta del Este, también en Montevideo, para hacerlos como un activo, si se quiere, o de ellos personalmente o de la empresa, pero entonces eso no tiene nada que ver con el rubro ganadero que tenían que invertir por contrato. Los tipos de contrato que tenían eran engorde, terneros, pool ganadero, bono ganadero, llamado de distintas formas para distintos objetivos, pero con el ganado. Era entregado entonces el ganado a un tomador de ganado. En la mayoría se trataba también de la empresa, la tomadora de ganado era Hernandarias 13, sociedad anónima, propiedad de Conexión Ganadera, y la que gestionaba el ganado, así como su transporte y la venta a frigoríficos. Esto también es muy importante. ¿Por qué? Porque en los próximos días vamos a ver desfilar a 12 o 13 tomadores de ganado, que algunos de ellos conformaban lo que se llama el grupo económico de Conexión Ganadera. Entonces, por eso esto no está limitado a estos 3 imputados. Quiero hacerte una pregunta a lo bruto. Avanti. Dentro, lo presumible, no prejuzgando, pero presumible, no es lo mismo que prejuzgar. Sí. Esos 12, 13 tomadores de ganado que conformaban algunos grupos económicos. Algunos de ellos. ¿Significa que también están en la joda? Presuntamente, la respuesta es sí. Presuntamente. Y hasta acá, la respuesta es sí. Vamos a ver qué responsabilidad puede ¿Pero ubicarse. eso que estamos hablando de dueños de frigoríficos o vendedores de ganado en pie? ¿Qué estamos hablando? De tomadores de ganado de distinto tipo. Dueños de frigoríficos que también le compraban a Hernandarias y otros, personas que están en el rubro del ganado. Eso sí los vamos a ver entonces declarar ante la Fiscalía, porque tiene entonces personas para declarar, funcionarios de estas empresas como testigos y también tomadores de ganado que son presuntamente, pueden llegar a ser, mejor dicho, responsables por ser parte de un grupo económico que se está dilucidando en esta investigación. Entonces ahí podría alcanzar a sus activos para cuestiones reparatorias. Bueno, sí, claro, eso por Pero supuesto. estamos hablando de frigoríficos, cosas bueno, así. a la parte que le toca sí puede ser embargado. Sí, claro, por la parte que no, capaz Clean no, caja. Sí, capaz que no tenés que embargar a todo el frigorífico, sino por la parte que hizo el daño a los damnificados que se corroboren, ¿no? Basso y Carrasco entonces constituyeron, además, atendé esto, otra SRL, del Terruño se llamaba, ¿no? O se llama. Acá se comercializaba carne vacuna bajo el nombre de Stradivarius. Tanto acá como en Estados Unidos, donde tenían participación las empresas panameñas Conga y Tango, sociedad anónima, donde ocupan cargos gerenciales los hijos de los imputados, los hijos de Carrasco y los hijos de Basso. Entonces, ramificación. Quiero decirte que el nombre de Uruguay en Estados Unidos, con patas en 2 empresas panameñas. No, porque lo mío era una digresión, como un chistecito. ¿Qué hiciste? Me parece que el nombre pensaste? Stradivarius es buenísimo. Sí, es muy lindo. Bueno, con ese nombre comercial. Después la gente se enoja porque yo sé que a la gente le robaron, pero la verdad que le pusieron, era todo como una... o sea, vos empezás a conocer estas cosas y todo suena a te estoy chorreando. A la gente Stradivarius, Conga. A la gente le robaron, sí. Y el fiscal en 2 oportunidades en su texto de pedido de formalización al que accedió legítima defensa para poder compartir con ustedes el detalle exacto de lo que dijo el fiscal en la audiencia, prevé que no se les va a poder devolver la plata a los damnificados. Eso ya está como que ya... Ya está. ¿En serio?
Pero no hay que perseguir los activos, ver si tienen Los cuentas están en Seychelles, en Panamá. Los están persiguiendo. ¿Y De la ahí, plata? bueno. Pero es que no se pudieron gastar toda esa plata. La ruta del dinero, lo que quiero decirte Lo está es, siguiendo el fiscal. El fiscal fue si vos robás cientos de millones de dólares y después vos decís, bueno, tienen un nivel de vida muy alto, claramente, pero eso tuvo que haber traducido en propiedades, en cosas, en cuentas. El En algún lado tiene que fiscal estar. fue destacado en la audiencia, que había, unos 28 abogados en total, destacado por la investigación rápida que hizo para lo compleja que es. Porque al comienzo de esto, todos veíamos como una cierta lentitud y queríamos ya que se los imputara y entonces estaba todo ya en la mano como para... Bueno, el fiscal se tomó su tiempo, pero tiene unos detalles en la formalización que realmente no podría haber llegado a estos detalles al mes de haber tomado este caso. Eso es lo cierto. Conexión Ganadera contó... Hizo bien los deberes, entonces. Estudió mucho el caso. Bueno, hizo lo que tiene que hacer un fiscal, por supuesto. Investigar. Conexión Ganadera contó con un activo cercano a los 400 millones de dólares, de lo que al día de hoy solo quedan... ¿Cuánto? 150 millones de dólares. Se Mi estima, Dios. además. El pasivo total se estima entonces en 250 millones de dólares. Aún el monto igual se está por determinar, pero en principio se decía, la maniobra es por 400 millones de dólares. De hecho, el fiscal, en las medidas cautelares solicitadas en febrero pasado, utilizó esa cifra, 400 millones de dólares. Pero ahora se precisó un poco más y el síndico, por lo menos el que está pidiendo el concurso ante el juzgado del concurso, dice, el pasivo estimado es de 250 millones de dólares. Vamos a ver exactamente en cuánto queda, porque aún esta cifra, reitero, se está por determinar. La referida deuda de 250 millones de dólares implicaría que se transformen en prácticamente impagable, dice el fiscal, los créditos de las inversiones que tienen a favor entonces los inversores. Prácticamente impagable. Porque, para. Te podrán devolver a lo mejor una cosa y se podrá a lo mejor en proporción de la inversión que hiciste, pero que te devuelvan todo lo que perdiste está difícil. Ese es el panorama hoy. 150 millones de dólares suma el conjunto de activos que se ha detectado. Por lo menos hasta ahora, y 250 millones de dólares es el pasivo total hasta ahora. El pasivo total porque no se han detectado activos suficientes para pagar eso. Y lo detectado hasta ahora, sí, por lo menos en la justicia penal, no en la de concursos, que por supuesto es otra vía, se embargó entonces el jueves pasado, como todos sabemos, una medida cautelar de embargo de 16 millones de dólares. ¿Y sabes cuánto? Las víctimas de, por ejemplo, el abogado Alonso, que es uno de los que representa a un conjunto de personas damnificadas, en total, ¿cuánto es el daño de esas personas que él representa? ¿Solamente él? No. 22 millones de dólares. O sea Es decir, si Alonso lograra que los 16 que se embargaron fueran para los de él, todavía le faltarían 6. exactamente. ¿Y el resto de los abogados? Exactamente, ese es el razonamiento. Y son 28 abogados. Cada uno quiere rescatar a sus clientes. Hay otro abogado que tiene 300 personas aproximadamente. Entonces la cifra es muchísimo mayor a 22. Y otra cosa que te quiero comentar. Pese a la disminución de la rentabilidad, mira esto, porque del 2020 al 2024 esa empresa empezó a perder, ¿no? Pese a la disminución de la rentabilidad, dice el fiscal, con un margen neto que pasó de 51% al 38% de 2020 a 2024, pese a ello, igual seguía existiendo una distribución constante de utilidades en el periodo señalado, 2024, la que alcanzó un total de 2 millones de dólares. Entre ellos se repartieron del 20 al 24 2 millones de dólares, a pesar de esa disminución de rentabilidad que tuvo la empresa. Hubo, dijo el fiscal, un vaciamiento de la empresa, y a pesar de este escenario, la empresa no informaba a los clientes de la situación y seguía captando inversores con tasas siderales, como lo hemos escrito en Caras y Caretas. Bueno, Grille en varias de las editoriales subraya esa venta, ¿no?, de las altas tasas de interés, que bueno, que a cualquiera a lo mejor le tendría que haber llamado la atención, pero bueno, la gente y confía, pero y no quiere, podemos ¿verdad? acusar a la gente. No la estamos acusando, solamente a pesar de que es bueno que decirle a la gente que cuando la limosna es mucha,
¿no? Que tasas de intereses tan altos. Por supuesto. Algo puede estar. Es bueno que la gente tenga, pero yo no acuso a la gente, porque acá hubo programas claro. de radio Claro que muy no podemos prestigiosos, bla, 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 publicidad. Todo Senador. el tiempo, senadores, políticos. No sé si y senadores bueno. en plural. Sabemos que el senador Sebastián da Silva promovió a sus amigos, en tono alto y sostenido, ¿verdad? No es raro que con la gente tasas diga, del bueno, 7, tanto, ¿no? Tasas del 7 y 12%, las tasas más altas. Y además que tenía muchos años haciendo esta Ponzi. Por supuesto. Entonces eso va generando la idea de que eso es realmente un negocio que anda bien, que da seguridad. En pocas páginas el fiscal subraya, siendo altamente probable que según el pasivo de la empresa, que tales créditos se transformen en incobrables. Subrayo esto porque el fiscal a su vez lo subrayó. Existencia de un grupo económico, entonces, eso es lo que se está viendo, cada uno con su rol, cada empresita que formaba el grupo económico para la captación de clientes e inversores, gestiones de inversiones, hacer colocaciones de ganado, comercialización de productos del producto final, compartían el mismo domicilio, muchas de las empresas conformantes de este grupo económico en Florida y en Montevideo, y varios inversores, depositaron su capital, atentos, en cuentas bancarias personales de Basso y de Carrasco, a pesar que los contratos establecían que debían ser en las cuentas de la empresa. O sea, los inversores, se ve que ellos le decían, ¿sabes que esta cuenta, no sé qué me está pasando con esta cuenta? ¿No podrías, por favor, pasarme tu inversión a mi cuenta personal? No te preocupes, que es lo mismo. No sé, estoy pensando en cómo un inversor le fue a dar la plata, porque es darla, transferirla, a la cuenta personal. Porque la gente es crédula. Vos sabés que el otro día leí, que una mujer se enamoró de George Clooney. Y George Clooney le pedía plata, y ella le mandaba plata desde Argentina a George Clooney, y George Clooney dice, no, porque estoy teniendo unos problemas. Bueno, si se enamoró de George Clooney, nadie... Pero era inteligencia artificial, no era George Clooney, era un dibujito animado de George Clooney, y la tipa le mandó como $300.000, todos los ahorros de toda la vida de ella y de toda su familia. Porque pensó que George Clooney estaba pasando un problema. ¿Cómo se te puede ocurrir que George Clooney te está pidiendo plata? No. ¿no? Sí, ¿cómo la gente no razona en ese momento? La gente cae en esas cosas. ¿Cae? Perdón, porque va a haber uno que dice, no te estés burlando. No, yo sé que acá lo de Conexión Ganadera estaba muy publicitado y era como, pero tirarle a Pablo Carrasco. Te voy a decir dos cosas más de Pablo Carrasco. La plata a la cuenta. Tomá, Pablito. Carrasco, ¿sabés qué decía? No. Decía, ¿por qué no podemos ser la Conaprole de la carne? Eso de ser una gran empresa en el Uruguay, pero también, obviamente, como lo es a nivel mundial o en América Latina, en varios países, obviamente, no sé si a nivel mundial es mucho decir, ¿no? Pero sabemos que Conaprole tiene alcance más allá del Uruguay. Bueno. Como una cooperativa de la carne. Cooperativa, no. Empresa cooperativa. Empresa que trascendiera fronteras. Ah, a eso en ese sentido. Sí, en ese sentido. Por eso pone una sucursal en Estados Unidos con dos patas, con dos empresas panameñas, ¿no? Como ya lo comentamos. Y preguntado Carrasco, mira qué lindo lo que dice, cita el fiscal de la declaración de Carrasco en Fiscalía, ¿verdad? Preguntado Carrasco en Fiscalía por qué se siguieron firmando contratos a pesar de que el pasivo crecía, Carrasco contestó con meridiana claridad, por imprudencia. Entonces él lo que hace contestando eso, que por supuesto asesorado por los abogados, dice, bueno, acá no hubo dolo, no hubo intención de dañar, hubo imprudencia, que es parte de lo que compone la culpa, negligencia, imprudencia, ¿verdad? Impericia, son tres aspectos que hacen a la culpa. Bueno, es un poquito menos que tener dolo, ¿verdad? Intención de dañar. Claro, es como ir con el auto a más velocidad de la que corresponde. Ahí está. Eso es imprudente. Ahí está. Pero no es, y después puede haber un accidente. No quisiste atropellar pero a alguien. no es que vos ibas apuntándole a una persona para pasarla por arriba. Exactamente. Y ahí eso te cambia todas las cargas de las penas, las culpas, ¿verdad? Claro, obviamente. Por supuesto, a eso apunta. Por eso dijo imprudencia. No es una palabra que salga rápidamente, ¿no? Obviamente está asesorado y está bien. En enero de este año... Está bien asesorado. Y está bien asesorado.
En enero de este año, atendeme cómo está esta Pará, pastillita. Igual no creo que zafe. No creo que zafe. Porque es mucha guita, ¿no? La que dejó adentro a mucha gente. Es mucha plata. En enero de este año se vendió un vehículo a $60.000, propiedad de Conexión Ganadera. En enero de este año, cuando ya estaba todo explotado. ¿Está? Se siguieron vendiendo bienes y eso es lo que dice el fiscal, que eso es un riesgo, por eso ordena embargar como medida cautelar para tratar de amparar, si se quiere, esos bienes y que estén disponibles a la hora de la venta y devolución a los damnificados en la parte por lo menos que puedan rescatar. Entonces venden este vehículo a $60.000 sin factura ni recibo a una persona de iniciales RC. Tenemos el nombre, no lo vamos a dar porque no hace a la cosa, por lo menos por ahora. Chevrolet Silverado, pick-up, doble cabina. Tremendo. Si te interesa. Se adquirió el 31 de mayo de 2024, lo habían adquirido el año pasado, a $87.990 y lo venden a $60.000. Bueno, vos dirás, perdieron plata, pero por lo menos se hicieron Llegó a 60 palos, ¿no? de un dinero sin recibo y sin factura. No pagues el IVA, no te preocupes. Bueno, muy bien. Las medidas cautelares que son a lo mejor un poco la estrella del comentario, ¿verdad? En las redes sociales, la gente quiere que la gente vaya a la cárcel, les parece que es una cosa importante que las personas vayan a la cárcel y será importante porque es una medida de castigo, la que conocemos, la que conocemos hasta acá mayormente, pero hay un principio de inocencia que sería bueno resguardar. Yo estoy a favor del principio de inocencia. Sí, pero ¿te acordás del de la Rapier? gente, porque de lo contrario, vos vas a lo que es el juicio por las redes. Entonces, que no trabaje más el fiscal, que no haya una audiencia judicial, porque total, lo vamos a resolver en el Twitter. Pero ¿te acordás del el Rapier que robó todo Carrasco con el Ponzi? Sí, sí. Vos no le... se fugan, ¿viste? Y ahora no sabes dónde está. Bueno. Estos son gente que... Pablo Carrasco... como que tienen los medios para... Bueno, atento. Tailandia. Atento con eso. ¿Por qué? Bueno, sí y no. Las dos cosas te voy a contestar. En febrero de 2025 estábamos en un panorama muy parecido a lo que... Ahora tenemos más detalles, tenemos el texto del fiscal que realmente es una investigación profunda, por supuesto, más detalles, más elementos para formalizar, sin duda. Pero en febrero más o menos sabíamos de qué se trataba la estafa y posible lavado de activos, por eso fue imputado también Carrasco por lavado de activos, a partir de esta estafa de Conexión Ganadera. Se sabía y por supuesto había elementos para profundizar en la investigación. Cuando se pidieron las medidas cautelares en febrero de 2025, se pidieron porque había que asegurar la comparecencia de los imputados, eso que vos estás diciendo, se fugan y punto. Bueno, muy bien, asegurémoslo. Entonces, ¿qué pidió el fiscal en ese momento? Retención del pasaporte y prohibición de salir del país. Y con eso se tenía el aseguramiento de los imputados en la fiscalía en ese momento, ¿no? Si se llegó a manejar, decía el fiscal, un volumen económico de $400 millones, ahora se maneja 250, pero en febrero se manejaba un volumen de la maniobra de $400 millones, ¿está? Puede tener la posibilidad económica, decía el fiscal, para abandonar el país. Por supuesto, un pasaje a España te sale $1.000 y algo, como mucho. Entonces, por supuesto que tenían plata como para irse del país. Por tanto, en febrero se trataron de asegurar que esas personas estuvieran y comparecieran en la Fiscalía o en la Justicia mediante entonces la prohibición de salir del país y el retiro del pasaporte. Con eso ya está probado que las personas no se van del Uruguay, ¿se entiende? Esas medidas ya están harto probadas de que existen. Entonces, ¿hasta qué punto la prisión preventiva en el caso de Pablo Carrasco y en el caso de la viuda de Basso y la esposa de Carrasco, la prisión domiciliaria con tobillera electrónica estaría, vamos a decir, pero sumando. Tiene que tener. Bueno, pero luego de la condena, porque vos antes tenés pero una cosa que ¿qué se llama principio de maneja? inocencia, con el que a lo mejor es cultural. La gente dice, pero pará, si todo el mundo está hablando de eso en Twitter.
¿Cómo es que no? Que tiene... No, pero eso está bien está bien, Georgina, yo te entiendo que vos hagas como una pedagogía sobre los principios del derecho. Exacto. Pero como vos sabés que yo no soy una persona que quiera meter preso por las dudas, no. Creo que el principio debe ser que la gente siga el juicio en libertad. De todos modos, tampoco me gusta ser ingenuo. Y cuando desaparecen 250 millones de dólares, que no están entre los activos, pero que en algún lado están, empiezo a pensar que gente, porque es mucho dinero, y con ese dinero vos lográs salir del país sin pasaporte, porque vos sabés cómo funciona. El dinero es una cosa extraordinaria. Miremos Marcet. Marcet ha recorrido el mundo solo a dinero, no hay aduana que lo pare, porque van y coimean y esto. Así como te digo una cosa, te puedo decir la otra. El fiscal en su formalización relata que en los allanamientos realizados en Florida al comienzo de este año, se halló en una caja fuerte de una de las propiedades de Basso, $30.000, más de $30.000 en una caja fuerte de una casa, ¿entendés? En un cajón, va a abrir el cajón, en un cajón. 30 palos. Ahí está. Verde, muchacho. Bueno, Don Ángelo, el doctor Pablo Don Ángelo y también Eduardo Sazón son la defensa de Cabral, la viuda de Basso. Ellos hacen hincapié en que Cabral no firmó nunca un contrato con un cliente. El fiscal dice, sí firmó renovaciones luego que Basso murió. Bueno, tal vez la renovación con discusión mediante sea distinto a firmar un contrato, vamos a decir, original, ¿no? Eso no lo sé, pero de igual manera puede tener un matiz diferente la acción de ella luego que Basso falleció, que antes. Antes ella no hacía publicidad, antes ella no iba a una charla, de ninguna manera, dice Eduardo Sazón y Pablo Don Ángelo, ella promovió lo que es el engaño, que es la columna vertebral de la estafa. La estafa no es una entelequia, la estafa es el engaño en sí mismo, la puesta en escena de una situación para que yo te pueda engañar y te pueda estafar y te pueda sacar plata. Ella no hizo nada de eso, según la defensa, por supuesto, Don Ángelo y Sazón. Pero no se habían detectado como movimientos, o sea, posterior a la muerte de Basso, cosas que firmaba Basso cuando ya estaba muerto, o sea, cosas que son raras, ¿no? Eso es lo que dice el fiscal, que una vez muerto Basso, la esposa de la viuda siguió firmando renovaciones. Pero, bueno, tal vez hay un matiz entre la renovación y el contrato original, no lo sé. Pero la defensa hace hincapié en la conducta de Cabral, que nunca tuvo que ver con esa parte de poder engañar. De poder engañar para poder estafar, pero eso se va a discutir en el juicio. En principio la formalización simplemente son hechos que se vinculan a una persona, y si objetivamente está involucrada, porque además es dueña y tiene el 25% de las acciones, en la formalización no se discute el detalle de cómo accionó Cabral en este caso. Si ella se comportó de esa forma, por omisión o no, el fiscal, como dice, bueno, en esta etapa no se va a discutir esto. Don Ángelo dijo algo muy lindo que quiero compartir contigo, y no sé si tenemos algunos segundos más, pero te lo voy a decir. Uruguay tiene una causa abierta, que yo la verdad no la tenía en la cabeza, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por su tratamiento y manejo de la prisión preventiva durante la etapa de formalización. Yo sé, sí, porque efectivamente, mirá lo que argumento que arrancó, claro. Pero no es para esta... ¿Cómo que arrancó? Sí, está bien. Es una denuncia que entonces tiene Uruguay acerca de cómo se maneja con la prisión preventiva. ¿Y qué pasa con la prisión preventiva? Vos decís, pero bueno, que vaya a la prisión preventiva, después se le descontará. Lo que pasa es que se quiebra el principio de inocencia, Leandro. Don Ángelo es un gran abogado. Vos sos inocente hasta que te demuestren hasta vos sos inocente, hasta que se demuestre lo contrario. Claro. No puedo hablar porque Don Ángelo es un gran abogado, Barrera es un gran abogado. No se puede promover la prisión preventiva como una pena anticipada, no se la puede promover. Lo de la Comisión de Derechos Humanos tiene que ver con esa enorme cantidad de pibes muy humildes, ¿no? A los que les aplican la preventiva
pero sin que ahí no, Bueno, vos sabés cómo es eso. Sí, acá son los riesgos procesales. Vos te podés fugar, bueno, vos podés entorpecer la investigación, bueno, perfecto, son riesgos procesales que están establecidos en el código. Pero si en febrero pasado el riesgo de fuga fue discutido y fue dirimido y despejado que no iba a haber riesgos de fuga, ¿por qué 6 meses después o 5 meses después la situación cambia? Entonces es esa la incongruencia, por lo menos, que yo también, bueno, vi como periodista, por supuesto, más que nada, ¿por qué cambió el argumento del fiscal? Nos quedamos sin tiempo, Georgina Mayo, pero voy a sacar algo que vos me enseñaste por Arasatí para este tema. Diga. La alarma pública. Eso. Justamente, lo que no tiene que haber, es una cosa del pasado la alarma pública. Y justamente don Ángelo dice, la justicia actúa por miedo a lo que la opinión pública pueda decir. Si la justicia tiene miedo a lo que la opinión pública puede decir, estamos en el horno. Porque la opinión pública sabe poco de derecho. Yo te diría nada de derecho. Bueno, pero Vox. Entonces Vox no Populi, tiene gollete que la justicia tiene que estar un paso más adelante de todos, un paso por arriba, porque de lo contrario seguimos entonces o en la justicia medieval, que justamente don Ángelo decía, o mucho peor, ¿no? Porque si vamos para la justicia de las redes sociales es el ojo por ojo. ¿Quieren involucionar así? No, Georgina, la gente lo que quiere es por justicia. lo menos te saqué un no. No, la gente quiere justicia y quiere que estos que robaron... La justicia tiene que venir luego que de la... Una vez uno de estos ricos, que robaron mucho... Nadie dice que no. Pague. Ya es que nos quedamos sin tiempo. Gracias, Georgina Mayo. Arriba. Gracias a todos los que nos están acompañando. Vamos a un corte y enseguida nos tomamos un café con el querido amigo y colega Víctor Hugo Poppi, hablando en Legítima Defensa, segunda dosis. ¿Cómo entrego 15 pedidos en una tarde? Cuando tu negocio plantea estos desafíos, estamos ante un misterio sin resolver. ¿Quién sos? Soy Guillermo Locker. ¿Sos como un Guillermo Lockhart, pero de segunda mano? No, soy algo mucho mejor y vengo a resolver tu misterio logístico. Usa Locker Habitat. Tus clientes reciben un código y retiran la ropa cuando quieran. ¿Y también puedo pedirles que dejen ahí la ropa a consignación? Exacto. ¡Ay, me vuelvo Locker! Guille, ¿esa campera es tuya? Eso es un nuevo misterio. Locker Habitat. Entrega y retira paquetes sin misterio. Más fácil, más rápido, más seguro. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas
Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Frente a la ola de frío polar que atraviesa nuestro país, lanzamos una campaña solidaria para darnos una mano como pueblo. Estamos recibiendo ropa de abrigo, frazadas, calzados, productos de gestión menstrual, productos de higiene. Seguí nuestras redes y conocé los puntos de recolección en todo el país. Campaña Solidaria del Abrigo. Construí solidaridad. PIT-CNT. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. ¿Cómo te va, Popi Avelando? Muy bien, Leandro Grise. Todo perfecto. Perfecto. Popi. Espero que estés muy bien. En 20 días más o menos, el 10 de agosto, ahí vas a estar bien. El grupo de viaje de Legítima Defensa parte hacia la península escandinava y algunos incluso a los países bálticos. Si todavía hay gente que, y seguramente hay, averigüen, 091-613-403. ¿Países bálticos? Yo voy a ir a la península escandinava, pues no puedo, no me da el tiempo para tanto, pero mira, voy a ir y después voy a la vuelta. O sea, vamos, el 10 de agosto vamos de Montevideo, nos vamos a Europa y a la primera ciudad que vamos a ir en la península escandinava es la ciudad de Copenhague, Dinamarca. ¿Sí? Después vamos a dar unos días en Copenhague, vamos a ir a Noruega, Oslo, bueno, en fin, va hasta Helsinki, en Finlandia, que creo que es la última de las ciudades de toda la península que recorre. Pero no recuerdo bien todo el itinerario, pero lo pueden averiguar en 091-613-403. ¿Está? Es un domingo creo que nos vamos, así que nos vamos a ir, vamos a dejar grabado ese día Legítima Defensa segunda dosis. Bueno, y le quería decir a la gente que vayan, que tengo otro busito, ¿eh? Qué lindo, ¿eh? Polanco. Por supuesto. Me encantan, la ropa de Polanco me encanta. Me encanta la ropa de Polanco. El otro día me dijeron en un programa, creo que fue el show de miércoles, que se me había torcido la estructura de los lentes. Entonces fui a Óptica Río 3 y me arreglaron los lentes. Me cambiaron el armazón. Le digo también que vayan a Óptica Río 3, ahí en Benito Blanco y Avenida Brasil. No, te atienden tan bien, y si decís que venís por Legítima Defensa te atienden todavía mejor. Bueno, Popi, vamos a analizar los hechos de esta semana. Uno que hay varios que marcan la semana, ¿no? Tenemos la negativa de algunos partidos, la mayoría de los partidos de la oposición, salvo Cabildo Abierto, de integrarse al diálogo social. También tenemos el lanzamiento del diálogo social el día miércoles. El día anterior, la votación de la representante a la institución, de la nueva miembro de la Institución Nacional de Derechos Humanos, en lugar de Wilder Tyler, a Mariana Mota.
Que ya había estado, ¿no? Sí, y además aparentemente hay un acuerdo para nombrar también a Juan Miguel Petit. Mariana Mota fue electa. La ex fiscal Fossati tuvo un voto. Sí, el de Subía, además. De Subía. Y después, bueno, la semana termina con esta información que surge el día jueves, el viernes se hizo conferencia de prensa, el viernes fue el feriado, de que no se hace el proyecto Neptuno. Que estuvimos analizando con el presidente de Fossa hace un ratito. Una cantidad de datos. También, en otro plano, pero que también importó en la semana, estuvo la discusión, la decisión del Ministerio de Ganadería, que hablamos con el ministro Frati el miércoles, sí. sobre el tema del ganado en pie, listo para faenar, y la respuesta de Odone, que le dijo que era inconveniente. O sea, alta tensión ahí, para mí. Yo creo que acá hay, en este episodio, ¿no? Hay una reacción del sector ganadero, viste, formaron un grupo que se llama Campo Unido, ¿no? Que son los grandes, ¿no? Me recuerda la actitud ideológica que tuvieron cuando la compra de la estancia María Dolores, de 4.000 hectáreas. No quieren que el Estado se meta en nada de sus actividades, ¿no? Y tampoco con la venta de ganado en pie que hacen a Turquía, sobre todo, ¿no? Porque en realidad siempre en la izquierda hubo una opinión crítica a la venta de ganado en pie, porque eso es mano de obra que no se utiliza en el país. Además de ganado novillos que están prontos para la faena. Lo van a matar allá, en vez de matarlo acá. No son para cría, como puede ser terneros o vacas lecheras, ¿no? Para mejoramiento genético, ¿no? Entonces siempre hubo esa reacción del sector ganadero, y siempre hubo en la izquierda la idea de que cuanto mayor mano de obra agregada tengan los productos exportables uruguayos, mejor. No, y Frati tomó esta... En realidad creo que lo que Frati hizo fue, él lo que nos dijo, ¿no? Suspendió, sí. Preguntó si había pedidos, le dijeron que no, entonces dijo, bueno, vamos a pedirle a los exportadores que quieren exportar ganado en pie pronto, listo para faenar, que no es todo el ganado en pie, sino una partecita, sí, que pidan la opinión del presidente y del Ministerio de Economía. O sea, que alguien tome una decisión política, porque lo que pasa es que si eso se hace así nomás, lo cierto es que acá tenemos más de 1.000 trabajadores de la industria frigorífica en seguro de desempleo. Hay un proceso que se está profundizando ahí donde los frigoríficos... Pero fíjate, hay un proceso que tiene que ver también con el tema de cómo vender el tema de las commodities. Fíjate que se está vendiendo arroz con cáscara, ¿no? Es decir, que los molinos de arroz no funcionan, no trabajan, no exportan. Entonces, si vamos a primarizar cada vez más los productos uruguayos, eso tiene repercusión, digo, más allá de la importancia en este caso concreto, tiene repercusión en la industria uruguaya, ¿no? Ahora, viste que la respuesta de Odone es sorpresiva e inconveniente. ¿Qué significa eso? Que hay que dejarlos hacer. No, bueno, está bien, Popi, pero tenés al ministro de Economía y al ministro de Ganadería. Ese choque, ¿cómo se resuelve? Y lo tendrá que resolver Orsi, ¿no? Pero el tema, me parece que hay algunas líneas. Fíjate vos que el ministro de Economía cuestionó la compra de la estancia, ¿no? ¿Camán se va a hacer? Y parece que los informes no son negativos, que se puede hacer, ¿no? Cuestiona esto. Algo se hizo desindexar los salarios. Acordate que los salarios antes, ¿cómo eran las pautas? Inflación estimada más un porcentaje de recuperación. ¿Tá? Ahora es un nominal, no me acuerdo, ahora no la tengo, las 4 y algo, la franja más baja, ¿no? El primer año. Decía, hay una línea, una visión ahí distinta con algunas partes del frente, ¿no?
dentro del oficialismo gobernante incluso, ¿no? Yo me quedé sin saberla, porque estaba mirando el miércoles el show, de la posición de Frati, pues se cortó. Bueno, yo le quería preguntar eso. Sí. Le quería preguntar a Frati. Bueno, está bien, pero ¿y después cuando te pidan una opinión, qué vas a decir? A mí me queda claro, Frati no quiere que sigan vendiendo ganado en pie en esas condiciones. No quiere. Y si se sigue haciendo, que tome alguien la decisión, pero no a él. Pues él no está ni ahí con eso. Él quiere defender la industria frigorífica. Ahora, sus argumentos fueron muy fuertes. Él dice, nadie le puede decir a él que no ha estado a favor de la exportación de ganado, de cosas. Él tiene muchos argumentos en eso. Pero piensa que se está dando un fenómeno que si se sigue profundizando es un desastre. Y de hecho, los trabajadores del FOICA saltaron a decir que la medida era muy correcta. Ahora, no lo llevó al punto de decir, si se sigue haciendo, me voy. No, pero que otro tome la decisión. Él no está ni ahí. Ahora, cuando el otro tome la decisión, si es Gabriel O'Donnell, ya sabemos que la decisión que va a tomar es siga, porque esa es su posición. Ahora, ahí queda una situación en el gobierno que además me parece cada vez más frecuente, aunque no escandaloso, donde hay miradas, sobre todo con el Ministerio de Economía. Hay un núcleo, yo te voy a decir, es un aventurado, te voy a decir, pero hay un núcleo ahí que ha generado rispidez con otros sectores, ¿no? Que es O'Donnell, Orsi, Lubetkin. Orsi no es un núcleo, Orsi es el presidente. No, está bien, pero yo te digo núcleo pensante, más allá de... Está el presidente, bueno, el presidente es el presidente. Eso no creo que esté en discusión por nadie. No, lo que sí hay ministros como O'Donnell o Lubetkin, bueno, en el caso de Lubetkin, porque claramente, o sea, el caso de la Cancillería, sobre todo por la posición vinculada con Palestina, pero no solo. ¿Te acordás que Lubetkin dijo que, que había estado hablando con el embajador de Ucrania para ver qué pasaba con los niños? ¿Vos te das cuenta? O sea, dice cosas curiosas Lubetkin a veces, ¿no? Sí, pero yo te voy a decir, mirá que también Orsi contradijo algunas visiones que había en el gobierno, ¿eh? Por ejemplo, fue cuando apareció la compra de María Dolores, dijo que había que revisar y ver bien, ¿no? No quedó encantado de una, ¿no? Bueno, no sé, es una decisión que me parece que él tomó, que no se debe haber tomado sin conocimiento del presidente. De hecho, fue anunciada por el Pacha, en frente de las exequias de Pepe. No. Lo que no le sé si le gustó a Orsi, o lo que no, es que justo en ese momento se da toda la discusión, todo el debate. Justo en este momento no. A partir de esto se da la discusión sobre el presidente, en ese momento Viera, de colonización, y además una cierta discusión reglamentaria sobre la cantidad de votos que necesita eso del proyecto. Pero ahí hay una cuestión que a mí me ¿Qué parece... hiciste? Pedro Bordaberry acaba de insistir con eso. Sí, pero hay una cosa que yo digo, que sí que tienen que ser 4 y no 3, ¿no? En 5. Pero hay una cuestión que es la ideológica, que se ve ahora, yo te digo, se ve ahora en esto de la exportación de ganado en pie. Ustedes no quieren esto. Los rurales no quieren que el Estado compre tierras, quieren manejarla ellos, que lo maneje el mercado. Los rurales no quieren que... Los rurales, estoy hablando de la Asociación Rural, la Federación Rural, ¿no? No estoy hablando de todo el campo, ¿no? No quieren que les toquen los negocios que tienen. No importa. Pero además hay una cosa que me parece que es así. El precio del ganado de Uruguay se fija de acuerdo al precio internacional. Es decir, el frigorífico nunca paga en dólares, además el frigorífico. El equivalente en dólares, no sé si paga en pesos, ¿no? Pero te dicen, yo leía, por ejemplo, voy a decirte, El Observador, que traía siempre precio estimado del ganado gordo, de las vacas, de todo, ¿no? Y te dice 5 pesos el kilo, ¿no? Y eso es lo que pagan los frigoríficos. Es lo que paga ahora, que decían que, por ejemplo, iba a pagar Turquía 5 pesos el kilo por los novillos de estos que exportaban. Lo que sí es cierto que hay puede haber algún problema con la concentración que hay de los frigoríficos, ¿no? Hay concentración de frigoríficos. Pero tampoco, fíjate, tampoco los ganaderos quisieron nunca que el Estado interviniera en la fijación del precio del ganado. Como sí hubo en algún momento, no sé ahora, que los productores de arroz
y los molinos negociaban con intervención del Estado, ¿no? Bueno, me explicaba el otro día María Noel Sanguinetti, que sabe mucho de estos temas, que la venta, por ejemplo, de ganado en pie, pronto para faenar, es un mecanismo que tiene para operar sobre los precios, y que eso es una herramienta importante. De todos modos, lo que está diciendo el ministro Frati es: tenemos esta situación con muchísimos trabajadores en seguro de paro, ¿no? Tampoco obviemos ese hecho. Veamos cómo sigue. Pero bueno, aparecen esos chisporroteos, no es la primera vez. Apareció también con el tema de la indexación salarial, la desindexación y el ministro de Trabajo. Se van viendo las soluciones. Algunas cosas pasan a una velocidad que tal vez, ¿te acuerdas que sobre todo nos decían a los que planteábamos desde el principio, che, hay que tomar decisiones, que éramos muy ansiosos? Viste que a mí ese tipo de calificativo que desde el poder se puede decir, pero que a mí me siento completamente no interpelado por ese tipo de calificativo, porque lo mío es todo pensamiento político. Puede estar bien o mal, pero no tiene nada que ver con la ansiedad. Sí, sí. Bueno, algunas cosas están sucediendo. Por ejemplo, esta decisión de Neptuno es importante. Hubo una estrategia para eso, fueron los 90 días. Para mí siempre eso fue una estrategia. No, importante. La verdad es que te había contado que no se iba a hacer hace bastante. Te venía diciendo. Yo tenía dudas, sí. Y ahora, pero esta decisión que ha trascendido ahora, que me parece muy correcta, de derogar eso que había dispuesto el gobierno anterior, el gobierno de la calle Pou, de que las empresas públicas por cada 3 vacantes se llenara solo una, ¿sí? Bueno, por suerte llega ahora. Pero uno dice, ¿por qué no antes? No, pero está bien. Sí, pero además había habido, ojo, también debe haber discusión, que había habido antes un instructivo del 4x3 era, ¿no? De la OPP, de un cuarto dejarlas, ¿no? De rebajar la... Claro, yo creo que esto se va a ver en el presupuesto, ¿no? Sí, hay que ver el presupuesto. También hay que ver la pauta de los públicos y el presupuesto. Pero bueno, el gobierno por lo pronto... A mí me parece muy importante esto. No, pero está logrando alguna cosa en el Parlamento, en la Cámara de Diputados, ¿no? Lo del presupuesto y todo tiene que ver, Popi, con vos tener los votos en el Parlamento. Y además sé que el presupuesto tiene muchos votos que uno puede conseguir, por ejemplo, por cuestiones locales, con diputados del interior, con cosas, sí, ¿no? Por la OPP y los fondos. En los que te den una especie de mayoría firme, si vos lográs que Cabildo solidifique esos votos por lo menos para algún tipo de proyecto, y eso no tiene un costo inaceptable, porque nunca sabes si Cabildo va y te va a decir liberame a todos los viejitos, ¿no? Claro. ¿No? Si vos lográs eso, y ahí ya tenés... No, a mí me parece importante lo de Neptuno, porque además es un triunfo de las organizaciones sociales, además, ¿no? El movimiento ambientalista, ¿no? Ahora hay que ver que lo que se le ofrece, como dijo el presidente Fosse, no viole tampoco el artículo 47, ¿no? Porque ahí hay un cambio de... Lo esencial es que se evitó hacer a Satí en un lugar con un río complejo, con salinidad en un gran periodo, con un polder, ¿no? Sí. Contaminante, entonces me parece que eso es importante. Bueno, y no solo eso, también es importante si la solución tiene que ver con ejecutar un aspecto del programa que te permite hacer una potabilizadora en Aguas Corrientes, porque vos ahí además te ahorrás toda la indemnización que estos te iban a pedir. Sí. Porque estás cumpliendo. Ahora, hay una cosa que contrato. No sé, hay cosas que no sé. Otra potabilizadora, no hay una ya en Aguas Corrientes. Bueno, pero aparentemente eso aumentaría en 200.000 metros cúbicos, no sé, aumentaría mucho el agua. Claro, pero también tienes que resolver el tema del agua para la segunda potabilizadora, ¿no? Sí, pero sería a través de Aguas Corrientes, o sea, siempre de la cuenca de Santa Lucía. El Casupá. No lo sé, porque no sé el apartado técnico y además hay mucho que es conjetural, tenemos que esperar los datos. Pero si vos te ahorraste la indemnización y lograste obras que son fundamentales y que están dentro del marco de lo que a vos te interesa, y bueno, es un logro. Sí, hay además, que ver si es así. Además resolviste una ecuación económica que era espantosa para vos, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, hay que ver todo eso.
hay que ver qué pasa. Y la otra cosa importante es el diálogo social que comenzó. Y una cosa que me parece que a mí no me extraña es la postura de los partidos de la oposición, ¿no? Y nada, ¿qué te va a extrañar? Salvo Cabildo. Salvo Cabildo. Pero no es monolítica. Lo es en términos de sus direcciones. Pero, por ejemplo, el intendente Olivera fue. Y Bordaberry dijo, ¿cómo nos vamos a negar el diálogo? Claro, lo que pasa es que hay una cosa... Hay interna de esos partidos, ¿no? Hay interna, pero hay una concepción filosófica en todo esto que es importante, ¿no? Que es, para los partidos de la derecha, la democracia es representativa, ¿no? Exclusivamente. Ellos son representantes de la población. No hay cabida para el movimiento social en estas cosas, porque ellos son los elegidos por el pueblo para resolver. Es una democracia que delega. Ellos se sienten que la gente les delegó el poder y pueden hacer lo que quieran. Entonces, por eso, más allá que en algunos momentos, yo qué sé, el Partido Nacional tuvo la Secretaría de Asuntos Sociales, ¿no? A la salida de la dictadura. Pero después se eliminó. Vos vas a ver que no hay preocupación por eso. Como que con el ejercicio del voto cada 5 años está resuelto el tema. Después resolvemos nosotros. Esa es la concepción. Sí, es una mirada de la representación sustitutiva, ¿no? Hay algunos países, por ejemplo en Argentina, que lo tienen incorporado en la Constitución. Después podemos preguntar a Georgina Mayo, que es una experta en el derecho comparado, pero dice, la Constitución argentina dice, el pueblo gobierna y delibera a través de sus representantes, que no es lo mismo que lo que dice en Uruguay, donde hay además Uruguay tiene posibilidad de participación, Instituto de Democracia Directa incluso. Tiene eso, te iba a decir, Instituto de Democracia Directa. Estos no creen en nada de eso. No creen en nada de eso. Pero bueno, intentan boicotear el diálogo social, eso es claro, deslegitimar lo que de ahí salga. Sí. Ahora yo no sé si el gobierno le va a dar eso que piden ellos, una coordinación solo política. No sé lo que el gobierno... Viste que plantearon en varios temas, ¿no? Seguridad, pobreza infantil, ¿qué otro? No me acuerdo, eran 3. Que ahí va a haber diálogo, ¿no? Porque incluso Negro ya empezó a buscar, mandó material a los partidos políticos para discutir el tema de seguridad. Ahora, a mí me preocupa, yo te voy a decir cosas claras. ¿Cuál es el planteo del frente para toda esa instancia de diálogo social o de diálogo político? Bueno, hoy Sol Maneiro, que hizo alguna presentación de cómo va a ser la actitud, por lo menos de principio, de mucho trabajo, de ir a escuchar, de charlar con todo el mundo. Pero eso es instrumental. Yo te pregunto, ¿qué es lo que piensan? Bueno, esto es un poco instrumental, es un poco contenido. Creo que la actitud en este momento es esa. Contenido sí, porque la forma es contenido, me está diciendo eso. Porque quieren escuchar a organizaciones sociales, a los trabajadores, a las organizaciones que están vinculados con la discapacidad. Quieren incorporar elementos, algunos ya los tienen en su programa, el Frente tiene cosas en su programa que van a querer incorporar dentro del diálogo social, pero también quieren recoger todas esas miradas, sobre todo buscar proyectos, me da la sensación, esa es la estrategia, buscar proyectos que tengan una muy buena base social para cuando vayan a discutir el Parlamento, decir, a esto lo apoya buena parte de la sociedad y que tenga un costo político muy alto para el que no lo quiera votar. Pero eso implica que vos tengas gente moviéndose por lo que vos planteás, por eso digo... No hay nada que se pueda hacer sin militancia. Y bueno, por eso te digo, si vos no tenés gente diciendo yo quiero esto, esta gente me apoya. Porque, por ejemplo, vamos al ejemplo del agua. ¿Por qué el agua se votó la reforma? ¿Por qué? ¿Por qué existen las empresas públicas en este país? Porque la gente las hizo suyas. Y porque cada vez que hubo que defenderlas, las defendió. Es decir, vos ponés gente atrás de lo que vos decís, ¿no? Bueno, pero no te adelantes. Y no solo diálogo. Y no solo diálogo. Por lo menos el lanzamiento el miércoles pasado estaba lleno. Veremos a dónde va. Poppy, nos quedamos sin tiempo. Bueno. Gracias, Poppy. Gracias a todos los que nos han acompañado. Soy Leandro Grille y esto fue Legítima Defensa, segunda dosis.